Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 128 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación a un nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Cada año, millones de personas visitan la ciudad de Roma, la ciudad eterna, para visitar sus monumentos, sus esculturas, sus museos, todo tipo de atracciones turísticas. Pero seguramente muchos de los que visitan estos sitios, seguramente la mayoría, no tienen ni idea de lo que están visitando, si no es que van con un guía que les hable sobre ello, o si van con audioguías o cualquier otro tipo de información. Y bueno, teniendo en cuenta que ya en el pasado grabé un programa con nuestro querido amigo Fernando Lillo Redonet sobre el Coliseo Romano, pues hoy se me ha ocurrido que sería buena idea grabar otro programa sobre el contexto general ¿no? De localización en el que se encuentra este Coliseo Romano. Y sí, por supuesto, estoy hablando del foro, el foro romano, el centro neurálgico de la vida social, ¿no? y económica en la antigua Roma. Y puestos a hacer un programa acerca de los principales edificios, monumentos y demás cosas que podemos encontrar en el foro romano, que sirve incluso de audioguía para los que visiten la ciudad eterna, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con un gran experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Marco Almanza Fernández, doctor en Historia Antigua de Roma y presidente del grupo de recreación histórica Mos Religiosus. ¿Qué tal estás, Marco? Hola, Óscar, muy buenas. Encantadísimo de estar aquí en tu casa virtual y encantado de ahora hacer de guía turístico por el Foro Romano de una forma diferente, dinámica, amena, y ya veréis que vamos a aprender muchísimo y vais a ver el Foro Romano con otros ojos. Sí, totalmente, porque es lo que digo. Muchas veces, no, la gente por ahorrarse el coste económico de un guía o de lo que sea, ¿no? Pues van ahí a lo libre y no están entendiendo lo que ven. Claro, es que como hay muchas ruinas, o mal dicho, está todo roto, ¿no? Como mucha gente puede decir, claro, nos encontramos con un complejo espacio que es el Foro Romano, que si bien no te lo explican o no llevas un guía, no llevas un mapa, nos vamos a perder. Es muy bonito todo, pero nos vamos a perder con la cantidad de piedras tiradas al suelo que están descontextualizadas y entonces nos puede abrumar la cantidad de piedra, de cantidad de monumentos, pero vamos a intentar, en el día de hoy, vamos a intentar que la guía por el Foro Romano sea lo más clara posible, sobre todo en sus aspectos religiosos, que son muy Mm. importantes en el foro. Y vamos a ver que hay mucho de eso. Sí, otra característica, ¿no? De esto, como tú decías, es que todos estos edificios que vamos a nombrar, todos estos monumentos, están muy apilados, están muy cerquitas unos de los otros. Claro, es que cuando, bueno, adelantándonos un poquito en la visita que vamos a hacer, el Foro Romano es una construcción religiosa ya per se, que se deseca un lago, ¿no? Que había lo que era hoy el Foro Romano, y en época ya de Rómulo, y entonces, claro, en ese sentido, de hecho también hay una zona funeraria que se encuentra enfrente de la actual curia romana, del propio foro. Ahí tenemos la piedra del lápiz níger y alguna lápida funeraria muy arcaica, pero es verdad que se van construyendo edificios muy pegaditos, como bien has dicho, muy pegaditos unos a otros, que si bien es cierto, en la época romana
para los propios habitantes de la ciudad les era muy común, les era algo habitual encontrarse en un espacio corto muchos edificios, sabían perfectamente cuál era cuál. Y esto es algo que tampoco tenemos que irnos muy lejos. A día de hoy, cuando vamos por una ciudad, nos encontramos edificios de casas, de viviendas, unas pegadas a otras, algunos incluso edificios de iglesias pegadas a un edificio al lado, nos encontramos con una calle estrecha que separa a otro edificio de viviendas o de institucional, del gobierno. Bueno, y a día de hoy no nos sorprende que los edificios realmente estén así y sabemos qué eran esos edificios. Esto tenemos que extrapolarlo a esta misma mentalidad a esa antigüedad romana, ¿no? Entonces, los antiguos romanos sabían perfectamente qué edificio estaba colocado y cuál era, y se identificaba perfectamente. Y otra cosa que queríamos aclarar antes de empezar nuestro listado de edificios es que como en el foro, ¿no? En los distintos foros que había en Roma, pues había tropecientos edificios, pues evidentemente hemos pensado que lo mejor era hacer quizás dos partes, dos programas y hacer una división mencionando en este primer programa los edificios o monumentos que tienen un sentido más religioso. Por ejemplo, podríamos empezar hablando del famoso, bueno, de uno de los arcos más famosos, ¿no? De la antigua Roma y de este foro romano, como es el arco de Tito. Sí, pues imaginémonos que empezamos la visita precisamente por ese arco de Tito, que es la actual entrada del foro, después de entrar por una de las entradas del foro actual, una de las entradas actuales del foro, y después de pasar, ¿no? El escáner, entramos y nos vamos a encontrar, lo primero de todo, caminando por la vía sacra, que ahora la vamos a explicar, que empieza más o menos por donde está el Coliseo. Nos vamos a encontrar el primer monumento así grandioso, es el Arco de Tito. Vamos a dejar a la izquierda las termas de Heliogábalo, que no las vemos, y el Heliogabal, que es el templo de Heliogábalo, que ese no lo vamos a ver, pero bueno, es interesante también mencionarlo, que está ahí a la entrada, un poquito más alejado, pero nos vamos a encontrar con el Arco de Tito. El Arco de Tito es un monumento honorífico, conmemorativo de esa victoria del emperador Tito sobre los judíos y cómo aparecen una serie de símbolos que nos podemos fijar en su interior, en el interior del arco. Nos vamos a ver cómo hay unos soldados romanos que llevan una serie de tesoros y uno de ellos, el que más nos vamos a fijar, es la menorá. Es el candelabro de 7 brazos judío que es saqueado del templo de Jerusalén. Claro, estamos aquí, lo están portando en una fécula, es decir, una especie de anda, una fércula, perdón, una especie de anda que está simbolizando que esté llevando esa menorá como la victoria romana sobre los judíos. Esa victoria que también aparece justamente en la cara de enfrente, aparece el emperador victorioso en una cuadriga y llevando su corona, llevando su victoria en ese arco, porque el arco de Tito es un arco victorioso, un arco de la victoria. Y lo interesante también, como elemento curioso, es que si nos fijamos en la parte superior del arco de Tito, que solo tiene un arco, a diferencia de otros que vamos a ver después, en la zona superior del arco nos vamos a encontrar con una inscripción que es muy interesante, que aparte de poner quién es Tito, ¿no? El emperador, hijo de Vespasiano, etcétera, etcétera, es interesante cómo, por ejemplo, las letras de arriba son más grandes que las de abajo. Y esto es un hecho que hacen los romanos como efecto óptico.
Porque si lo miramos evidentemente desde abajo, las letras de arriba son pequeñas, ¿no? Si las pusiéramos todas del mismo tamaño. Las vamos a ver más alejadas y, por tanto, más pequeñas las de arriba que las de abajo, por cercanía visual. Entonces, los romanos lo que hacen es poner las de arriba más grandes y las de abajo de un tamaño normal, de tal forma que a nuestra vista vemos todas las letras del mismo tamaño. Esto es muy interesante porque esto se va a copiar, este efecto óptico, en el propio Vaticano. En las letras del Vaticano, dentro de la cúpula de San Pedro, nos vamos a encontrar con letras que realmente miden 2 metros de altura. Pero desde la parte de abajo vemos que parecen que miden 30 centímetros. Estamos en una posición tan baja respecto a la cúpula de San Pedro que esas letras, cuando caminamos por la propia cúpula, las vamos a ver de 2 metros. Es impresionante, ¿no? Igual que los santos que están colocados en esa zona de la cúpula. Entonces, esto es un efecto óptico que dominan muy bien los romanos. Y tenemos que imaginarnos por esa vía sacra, por debajo del arco de Tito, como recordemos que el arco de Tito se construye en torno al año 85 aproximadamente, 85 por ahí, y porque antes estaba el Coliseo enfrente, que es inaugurado en el año 80 por su padre Vespasiano, y luego ya mejorado por su otro hijo, Domiciano, el hermano de Tito. Entonces, más o menos en ese 85-90 después de Cristo, que es cuando están esas revueltas judías en la zona ahora tan de moda, ¿no? Por desgracia, pero tenemos que imaginarnos en esa calzada de piedra, caminar por debajo del arco de Tito, que hoy se puede. Lo que pasa es que luego hay una bajada importante que tendríamos que bordearlo por la izquierda, después de traspasar el arco, y nos encontramos con toda una calzada de piedra conservada perfectamente, que es la vía sacra. Claro, ¿qué es la vía sacra? ¿No? La vía sacra es precisamente ese camino sagrado por donde pasaban las ceremonias religiosas. Pero no solo las ceremonias religiosas, pasaban también los triunfos. Recordemos cómo Julio César, ¿no?, cuando vino victorioso de la guerra de las Galias, pasó precisamente por esta vía sacra hasta llegar al templo de Júpiter Capitolino, allá en lo que hoy es los museos capitolinos, en el Monte Capitolino, que hoy se puede visitar parte de ese templo de Júpiter, de ese templo arcaico, incluso del siglo IV antes de Cristo, y que fue evolucionando y agrandándose a medida que iba avanzando la historia romana. Pues precisamente por esa vía sacra caminaban las procesiones, caminaban los carros, caminaban los generales triunfantes y los emperadores, y tenemos que, cuando vemos la vía sacra, la vemos muy estrecha, no vemos como esas películas que aparecen, por ejemplo, Gladiator, que aparecen con unas calzadas anchísimas, ¿no?, en un foro irreal de la película, o algunos de los cines de la serie Roma, que están basados en los estudios de Cinecittà, de Roma, pero la calzada la vemos más estrecha. Más estrecha quiero decir que a lo mejor son 2 metros. Tampoco en algunas zonas ya es mucho más ancha, ya estamos hablando de 4 o 5 metros, pero en este primer inicio lo vamos a ver de 2 metros, y desde el arco de Tito hasta el Coliseo la vamos a ver también de nuevo ancha. Se va como estrechando, como si fuera la forma de un reloj de sol, un reloj de arena, perdón. Entonces, tenemos que imaginarnos las procesiones por ahí. Tenemos que imaginarnos que estamos pisando un suelo que hace 2000 años estaban pisando generales romanos victoriosos, o ceremonias religiosas, como por ejemplo todo ese
paseo que hace del culto de Cibeles, todo ese, los animales de sacrificio que pasaban iban a ser utilizados para las inmolaciones cuando llegaban de frente al templo. Entonces, claro, tenemos que imaginarnos que no es un simple suelo, es un sitio sacro, como su nombre indica. Y ese nombre, ese camino sacro es muy importante, porque es el núcleo fundamental, es el primer camino que se crea, esa sacra vía o vía sacra, es el primer camino que se crea dentro del foro. Y ese camino es el que va a conducir precisamente hacia la curia. La curia se coloca en un lugar prominente que es en esa vía sacra, que, bueno, no vamos a hablar de la curia, pero es una zona que tiene acceso a lugares, es un espacio político, público, que tiene acceso a una vía sacra, que a su vez es pública, que a su vez da acceso a lo que es todo el espacio del foro y de los rostra y de las columnas de decoración, ¿no? Y donde también se colocaban los puestos de mercado. Pero la vía sacra es un lugar fundamental, porque la vía sacra va a llegar hasta lo que es el arco de Septimio Severo, luego ya hablaremos. Ahí hace un giro, un quiebro hacia la izquierda para que luego nos lo imaginemos, y actualmente sube por el lado derecho del templo de Saturno hasta llegar por el lado izquierdo del templo de Júpiter o de los museos capitolinos. Claro, tenemos que imaginarnos esos generales, por ejemplo, imaginémonos la película de la caída del Imperio Romano, en un momento en el que Cómodo hace ese trayecto hacia el templo de Júpiter Capitolino y lo hace por una serie de rampas. Bien, esas rampas en la película está regularmente recreado, pero existe ese camino cuasi sinuoso hasta el lado izquierdo. Claro, a lo mejor alguna gente se puede preguntar, pero el lado izquierdo no era el lado malo para los romanos, el lado siniestro, mientras que el lado derecho no. ¿Por qué pasa por el lado izquierdo y no por el lado derecho? Pues muy sencillo y magníficamente lo tienen pensado los romanos. Resulta que van por la izquierda para hacer, igual que el vuelo de las aves, que es bueno ir de izquierda a derecha, pasan de izquierda a derecha para entrar al templo yendo en la dirección de la derecha. Como si fuera un buen augurio, algo positivo, algo favorecedor al general o al emperador o a quien sea que haga esa procesión. Por eso va de izquierda a derecha. Y entonces estamos pasando, vamos a volver otra vez a donde el templo, al arco de Tito, y vamos a seguir caminando por esa vía sacra. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Vamos a pararnos en un sitio que es estrecho. Es realmente estrecho. Son esos 2 metros aproximadamente y nos vamos a encontrar con varios edificios. Uno de ellos es el mausoleo de Rómulo Augusto. En algunos sitios lo vais a ver colocado como el templo de Jano o incluso el templo de Rómulo y Remo. Bueno, esto no es del todo real porque las bases del templo de Jano, que dicen las descripciones que estaba frente a la Regia y cerca de la Basílica Emilia, los cimientos de dicho templo no se han encontrado. De hecho, creo que es Tito Livio, ¿no?, el que te informa. Claro, pero no con una seguridad. Por ejemplo, para Livio a lo mejor sí estaba seguro que eso era el templo de Jano, ¿no? Pero claro, no nos ha llegado a nosotros el resto material del templo, ¿no? Porque si ha existido donde hoy es el sepulcro de Rómulo Augusto,
es decir, el último emperador de Roma, del 476, las piedras del zócalo, como en sí lo que es el perfil de la pared del templo, se ha reutilizado para construir a lo mejor el templo de Antonino y Faustina, que va ahora a continuación, el propio sepulcro de Rómulo Augustulo, edificios de alrededor, es decir, que ha perdido su esencia y los restos materiales se nos han perdido, ¿no? Por desgracia. Entonces nos encontramos con esa tumba circular de Rómulo Augustulo, que es pequeño, es una zona, es un edificio pequeñito en sí, redondo, conserva las puertas originales de bronce, gracias a que también fue una pequeña ermita o pequeña iglesia que ha mantenido ese origen de las puertas de bronce y que, bueno, tuvimos la oportunidad hace un par de años de entrar en este edificio, que no siempre está abierto. Está abierto en momentos determinados, no sé por qué no está abierto todo el rato, pero bueno, además fue por casualidad porque había una exposición dentro, bueno, no, puede ser que sea por eso. Pero bueno, nos encontramos, luego a continuación seguimos caminando por esa vía sacra, a 2 pasos nada más de ese edificio, del templo del sepulcro de Rómulo Augustulo. Nos encontramos con un templo que para mí es maravilloso. Es maravilloso porque es un monumento, desde mi punto de vista, al amor. Bueno, de eso entendían bastante los romanos. Sí, es un templo al amor, pero un amor verdadero. Es un amor que es el templo de Antonino y Faustina. El templo de Antonino y Faustina fue iniciado por el propio emperador Antonino Pío y está en un primer momento con la deificación de su mujer, Faustina la mayor, de la que estaba enormemente enamorado. Hay textos que nos hablan de ese amor, de esa adoración por Faustina. Sería una pareja ejemplar, por otro lado, donde también vemos ayudas, ¿no?, por parte de esta Faustina y tal, hacia las niñas, las Puellae Faustinianae. Pero bueno, en ese sentido, el amor que tiene Antonino Pío por Faustina le hace mandar construir un templo para la deificación de esta Augusta. Recordemos que emperatrices no existen. De hecho, ni siquiera deberíamos de llamar emperadores a los emperadores. Serían Augustos. Pero bueno, para entendernos, llamaremos emperadores a los que consideramos emperadores a partir de Augusto. Entonces, claro, el templo de Antonino y Faustina se llama Antonino y Faustina porque el heredero de Antonino Pío fue Marco Aurelio y Marco Aurelio, a la muerte de Antonino Pío, inscribió el nombre del antecesor, Antonino Pío, en el friso del templo, en la cornisa del templo. Entonces, por eso es el templo de Antonino y Faustina, para la edificación de los dos en el mismo templo y que eternamente estén unidos por amor en el propio templo. Ese propio templo se ha conservado en su gran mayoría gracias a que fue luego una iglesia. Luego se cargaron parte de las escaleras y tal, pero quiero que en una foto que podáis, mientras estáis escuchando este podcast o estáis viendo este vídeo, veáis, a la vez que nos escucháis, el propio templo y que veáis las escaleras, que tiene un pequeño altar en medio de las escaleras, un altar alargado, un altar que será taurobólico, es decir, para un toro, el sacrificio de un toro en concreto de color blanco, que es para las divinidades celestes y para el culto a los emperadores y augustas. Pero el margen de calzada de ese templo hacia el templo, el edificio de enfrente,
que es la regia, es muy estrecho, son esos 2 metros, y claro, tenemos que imaginarnos que hay un montón de gente alrededor de esa escalinata, del animal que va a ser sacrificado a los pies de esa escalinata, porque no lo pueden subir, porque vamos, los escalones son altos, el animal puede tropezar, eso es considerado algo nefasto, de mal agüero, y el animal es sacrificado a los pies de las escaleras y cuya parte de la carne, quizás las vísceras son estudiadas al pie de las escaleras, porque los romanos no sacan las vísceras del animal, eso lo hacen los etruscos. Los romanos lo que hacen es leer las vísceras dentro del propio animal. Motivo, una hipótesis, es para evitar delitos religiosos. Que haya algo nefasto en ese sentido. Pero otros órganos se lo pueden sacar, como es el hígado, para escrutarlo en ese sentido el futuro. Y entonces lo que hacen es llevar en la parte del altar, o en las partes de la carne, o de parte de los hígados, del hígado y órganos que van a cocer, porque luego si lo cortan para cocerlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, nos encontramos un espacio pequeño para la cantidad de gente que está en el sacrificio participando, que podemos haber perfectamente 10 personas en ese ritual, más público. Tenemos que imaginarnos que estos son sacrificios públicos y por consiguiente toda la gente que asiste al sacrificio también está alrededor, y eso obstaculiza cualquier paso que haya por esa zona y tiene que haber absoluto silencio cuando se está haciendo las oraciones, se está haciendo el ritual, y hacer que la música, que está también sonando de flautas, de crótalos, panderetas, por así decirlo, tímbalos, etcétera, etcétera, esté también de forma correcta y sin interrupciones, ¿no? Pues si no, entonces tendríamos que paralizar el sacrificio y, bueno, repetirlo de nuevo. Pero es un sitio muy mágico, y donde cuando entendemos el lado sacrificial, entendemos que ahí hubo dificultades, seguramente para hacer ciertos rituales. ¿Qué nos encontramos enfrente? ¿Qué nos encontramos enfrente de Antonino Faustina? Que también fue muy listo este emperador para construir este edificio. Era un espacio libre, sí, ¿vale? Pero se lo construye enfrente de un edificio que se llama La Regia. La Regia es un lugar que prácticamente ningún guía de Roma te lo explica. Te dicen, aquí está la Regia, si acaso te la citan, pero nadie explica qué es la Regia. La Regia es, si no el más, uno de los más importantes edificios del Foro Romano. Y es un edificio triangular, es un edificio triangular que solo está a la base del edificio, y es un edificio donde estuvo en un primer momento Julio César viviendo, por ejemplo, por citar a alguien, que fue él mismo rechazó después vivir en la Regia y se fue ya a otra casa, como era pontífice máximo, y entonces ahí vivían el pontífice máximo en la época republicana, en la época imperial ya no, porque era el propio emperador. Pero en la Regia era un lugar donde, por ejemplo, también asistían los fratres arbales a conmemorar la fiesta del día a día, de su divinidad. Hacían también un ritual ahí, y era un sitio también, la Regia, donde estaba el pontífice máximo y donde también estaba el Flamen Dialis y la Flaminica Dialis. Claro, ¿qué ocurría aquí? En ciertos momentos compartían casa, otras veces no. Bueno, seguramente la mayoría de los momentos no compartían espacio. Claro, tenemos que tener en cuenta, si hemos leído o nos suena de algo, cuando un reo, un preso, se acercaba a la zona de la Regia, en ciertos rituales, la cadena que le ataba tenía que pasar por encima del tejado
hasta el patio de la regia, de tal forma que se liberaba a ese reo. La regia también es un lugar sacro, por supuesto, no solo porque ahí vivían sacerdotes o un sacerdote, sino que cuando hacían un sacrificio llamado el Equus October, es decir, el sacrificio del caballo, el día 19 de octubre aproximadamente, o entre el 15 y el 19 de octubre, ese Equus October, la cola del caballo sangrentado era llevado hasta la regia, desde el lugar que seguramente sería el campo de Marte, donde, por así decirlo, donde hoy está el Panteón de Agripa, o donde está el Arapakis, esa zona es parte del campo de Marte, y era llevado desde ahí corriendo por uno de los soldados o uno de los participantes del sacrificio, corriendo hasta la regia. Y la sangre de esa cola de caballo tenía que regar la puerta de este edificio, ¿vale? La regia es un lugar importantísimo. Es un lugar sacro, difícil de explicar ahora mismo así un poquito, pero in situ es un lugar que evoca cierto misterio y cierta religiosidad, porque es un lugar que es importantísimo. Tiene muchas más connotaciones religiosas, pero por no entretenernos, ¿vale? Para seguir por la vía sacra. Además, la regia, tengamos en cuenta que está a su vez enfrente del Templo de las Vestales. Es decir, que es un lugar, un espacio, que luego veremos, un espacio fundamental. Si caminamos por la vía sacra, siguiendo la vía regia, la dejamos a la izquierda, el edificio que nos encontramos enfrente, siguiendo esta vía sacra, es el Templo del Divino Julio. El Templo del Divino Julio, evidentemente, es una divinización de Julio César que se hace por su hijo adoptivo, Octavio Augusto, después, el primer emperador, y se hace un edificio, digamos, honorífico a este dictador, ¿no? Que fue Julio César. Lo siento por muchos, pero fue dictador. No quiere decir que sea... Hay que decirlo, hay que decirlo. La connotación actual de dictador no es la misma que dictador en la antigua Roma. El dictador de Julio César es una magistratura legal totalmente elegible hacia alguien o autoimpuesta por necesidades del momento. Y bueno, Julio César fue autoimpuesto dictador vitalicio, ¿no? Pero bueno, en este sentido tenemos ese templo de Divino Julio que el nacionalismo italiano ha ensalzado muchísimo como esas raíces, ¿no? de libertad, de levantarse contra el extranjero, de levantarse contra el orden establecido, y es un lugar donde hoy los neofascistas italianos van a adorar al Divino Julio, y por eso vemos flores en lo que sería el interior del templo, ¿no? En una zona ahí rebuscada. Para que sepan, cuando vayan allí, van a ver flores, van a ver monedas. Por favor, no pongan monedas, no pongan flores, porque no están haciendo nada más que favorecer este tipo de ideologías, que nada tienen que ver con Julio César. Si quieren adorar a Julio César, háganlo estudiando a su figura y así no lo considerarán emperador romano. Y no diciendo que es emperador romano, ¿vale? Bueno, el templo del Divino Julio es un templo también importante porque está de cara a todo el espacio público. Él está como vigilante de toda esa zona pública. Es decir, es un sitio prominente, es decir, que le tiene que ver todo el mundo. Y eso es algo que Augusto, en este sentido, hizo muy bien. Hizo que aquello que le legitima sea mejor visto. ¿Y qué le legitima? La divinización
de su padre adoptivo, que es Julio César. Entonces, claro, ¿cómo no va a legitimar su poder a través del templo del Divino Julio? ¿No? Si se está viendo, si se ve, igual que él va a poner el Arapaquis y va a poner el mausoleo de Augusto, ¿no? Después, y el Oroligum Augusti, que es una plaza enorme de mármol y bronce, y se va a hacer todo este tipo de monumentalidad. Pues esa es la forma de legitimar su poder, ¿vale? Claro, dejamos a la derecha la Basílica de Emilia, que no es de ámbito religioso, sino es jurídico-político, también importante, y nos encontramos con una zona que es, que hablábamos, ya citábamos antes, que es la Curia. La Curia, evidentemente, también es el núcleo político de Roma, es donde se reunía el Senado, pero no es religioso, excepto que existía un sacerdos curialis. El sacerdos curialis, es decir, el sacerdote de la curia, se dedicaba precisamente a hacer pequeños sacrificios para la aprobación o no de, quizás, porque no se sabe muy bien, de las reuniones senatoriales dentro de la propia curia. Y legitimar ciertas acciones y leyes políticas o que tengan que ver con la parte quizás religiosa. No se sabe bien. Pero lo que sí es interesante es lo que está enfrente de esta curia, que es el lápiz niger. El lápiz niger es una de las primeras inscripciones, en este caso de una piedra negra, que está en sentido bustrofélico, es decir, en sentido de izquierda-derecha, derecha-izquierda, izquierda-derecha, como si fuera un arado, porque está imitando precisamente el elemento agrícola, como era la sociedad de la antigua Roma, de la fundación, y ese lápiz niger marca un punto importante dentro de lo que es el Foro Romano. De hecho, lo están excavando en la actualidad. Por eso he dicho que había joder, no me sale, un cementerio, una necrópolis arcaica en esa zona frente a la curia. Lo que pasa es que la curia se apoya en otro edificio que ya no existe, que es un comicio que era de forma redonda, que ya no existe. En la parte, digamos, mirando a la curia hacia la izquierda. Pero nos encontramos con otro monumento fundamental, que es el Arco de Septimio Severo. El Arco de Septimio Severo es otro monumento, en este caso de 3 arcos, un arco principal más grande, que es el del centro, y 2 laterales, donde está conmemorando precisamente todas esas victorias contra los dacios, contra, bueno, parte de los dacios, pero sobre todo contra los persas, ¿no? Los partos. Entonces aparecen ahí reflejados gentes del Danubio y de la zona oriental con gorros frigios, pero es otro, y fijaos cómo Septimio Severo en este caso hace un alarde de obligatoriedad sacra. Me explico. La vía sacra pasa justamente por debajo del arco de Septimio Severo. Es decir, está obligando a que todas las ceremonias, bien militares, bien religiosas, pasen por su arco del triunfo. Es decir, que se sometan a él. Es decir, es un arco del triunfo muy grande, lo pueden ver, precioso por otro lado, además aparece reflejado escenas militares, pero también religiosas de sacrificio, pero todas las ceremonias tienen que pasar por el arco de Septimio Severo para hacer la curva hacia la izquierda, mirando hacia el arco hacia la izquierda para encontrarnos el Templo de la Concordia, el Umbilicus y demás. Entonces, tienen que hacer la curva por Septimio Severo. Y el tío no tiene otra cosa que hacer que plantar su arco del triunfo frente a la curia y sobre la vía sacra, obligando a todo el mundo a verle y ver su triunfo y adorarle de ese modo. Es maravilloso desde nuestro punto de vista, pero es una megalomanía y un
bueno, lo voy a decir entre comillas, narcisismo, ¿no? Político, publicitario, propagandístico, muy interesante y muy importante. Sí, dicho científicamente, se la sacó y la puso encima de la mesa. Sí, hablando en plata, sí. Pero funcionó, porque ahí está. Y todas las ceremonias religiosas a partir de Septimio Severo, todas pasaban por debajo de él. Es decir, todos estaban sometidos a Septimio Severo. Recordemos que el arco de Septimio Severo y el arco de Tito por dentro son prácticamente huecos para subir a mantenimiento de las estatuas que estaban a su vez en la parte de arriba, y tenemos que ver, aunque no lo hemos dicho, pero tenemos que ver los arcos del triunfo y los edificios policromados. Tenemos que ver no marmóreo, no solo marmóreo, sino la policromía, la pintura en estos arcos, que debió impactar y debió ser una precisión. Sí. Vale. Sí, porque es un error muy común imaginarnos todos los edificios de esta antigüedad como están hoy en día, ¿no? Blancos, pero en realidad eran policromados, igual que los de la antigua Grecia. Totalmente. Haciendo ese quiebro hacia la izquierda, nos vamos a encontrar con un lugar que, fijaos, que es uno de los lugares que para los romanos era el centro del mundo. El umbilicus orbis, ese umbilicus es decir, el ombligo, o el umbo también, ese es el centro del mundo romano. Pero ¿qué nos encontramos en el umbilicus orbis, en ese centro para el mundo romano? Nos vamos a encontrar con una zona que es fundamental, que es cuando se celebra las vulcanalias. Se celebra justamente uno de los sitios de peregrinaje de esto, es esta zona del umbilicus orbis. Y aquí, porque creían que la puerta de que está pegadísimo a los rostra y al arco de Septimio Severo, es decir, que está pegadísimo. No había espacio para poner el arco, él lo puso justamente ahí, a propósito, para ser el centro también del mundo romano, el arco de Septimio Severo. Claro, ahí había una puerta que pensaban que conducía hacia el inframundo. Por eso el tema de la vulcanalia y de Vulcano, porque era el tema del fuego. Entonces se podían dirigir al inframundo, ¿no? A partir de esa zona, ¿no? Pero seguimos avanzando, nos encontramos justamente a la derecha el Templo de la Concordia. El Templo de la Concordia es un templo muy interesante, queda apenas nada a día de hoy. Es un templo que es precisamente la Concordia, que es hacia la paz, hacia la concordia mundial, y hay una construcción previa a este Templo de la Concordia, el Tabularium también, que está justamente detrás, que se conserva parte de ese Tabularium, recomendadísimo porque pertenece a los museos capitolinos, también muy interesante por las piezas que se conservan ahí. Pero andando un poquito, dejando el Templo de la Concordia, nos encontramos con el templo de Tito y Vespasiano, o Vespasiano y Tito. El templo de Vespasiano y Tito nos encontramos prácticamente con 4 columnitas, 3 columnas ahí, y una parte del friso, ¿no? Una parte. Pero ese friso nos da una información importante. Nos da un instrumental de sacrificio. Y nos pone un gorro, el gorro flaminal, que lo hemos reproducido en Mors Religiosus y es lo que utilizamos en las recreaciones cuando hacemos culto imperial de esta época, de época de Vespasiano, de Tito, mejor dicho. Y es una forma especial que tiene una copia en el Museo Capitolino. El templo, ese friso del templo de Tito y Vespasiano, nos encontramos con un hacha, nos encontramos con un cuchillo, nos encontramos con una pátera, nos encontramos con un albogalerus, que es el gorro
flaminal del Flamen Augustalis, y eso es lo que hemos reproducido en Mos Religiosus. Entonces nos encontramos con un templo a la divinización de estos dos emperadores. Y nos encontramos justamente enfrente un templo fundamental, arcaico, de época republicana, que es el templo de Saturno, donde ahí se guardaba en muchas ocasiones, si no en todas, el tesoro de Roma. En el interior de este templo, de este gran templo, que por desgracia también quedan tres columnas, no, quedan más, perdón, quedan unas cuantas más. El templo de Saturno es esa divinidad principal de los romanos, el antecesor incluso, el ascendente de Júpiter, y este Saturno es fundamental para el mundo romano, sobre todo para el mundo agrario, porque el mundo agrario, Saturno es representado con una hoz y con un trigo, y es representado de esa forma como un dios agrario. Luego tendrá otras atribuciones muy interesantes, celestes y demás, pero es un templo a un dios agrario que a su vez guarda el tesoro que seguramente sea el tesoro ganado a través de los impuestos a las cosechas, de los impuestos de las recaudaciones de los botines de guerra, etcétera, etcétera. Entonces el templo de Saturno es un templo que guarda muy bien ahí. Claro, los sacerdotes del templo de Saturno no lo sabemos bien quiénes eran. Los sacerdos Saturni no tenemos veracidad sobre quiénes eran los guardianes del templo de Saturno, ¿vale? Pero nos dirigimos de forma paralela a ese espacio, dejamos parte de la vía sacra que va hacia el templo de Júpiter Capitolino, que no lo vamos a tratar mucho, y nos vamos hacia la Basílica Julia. La Basílica Julia, evidentemente, es como la Basílica Emilia, tiene un aspecto político-jurídico que no vamos a tratar ahora, pero es interesante cómo enfrente sigue habiendo un espacio, esa calzada sigue ancha, y nos vamos a encontrar justamente a la izquierda un lugar que se llama el Lacus Curtius. Lacus Curtius es, ahora mismo lo podemos ver como una zona circular, una zona donde aparece incluso el relieve de un jinete a caballo, y cuenta el mito que precisamente por ese agujero que representa el Lacus Curtius, esto es más largo, pero bueno, lo voy a resumir así, hubo el sacrificio de un jinete, de un general, que se sacrificó por el bien de Roma, por la victoria de Roma frente a sus enemigos, ¿no? Entonces, parece ser que según el mito, las aguas o la tierra, en este caso, se abrieron para dejar paso a ese jinete, a ese general que se sacrificara. Es como una autoinmolación, en este sentido. Entonces, la tierra después se cerró y jamás volvieron a ver a este general. Y haciendo, digamos, una divinización de este jinete, a su vez del espacio que ha sido abierto, que nunca luego se volvió a abrir, de forma natural ni artificial, pero se monumentaliza esa zona para construir lo que es el Lacus Curtius, el lago de Curcio, en ese sentido, es el general. Si continuamos un poquito más por ese espacio público, nos vamos a chocar con un bloque de cemento, de ladrillo enorme, con 3 columnas enormes, que es el templo de Castor y Pollux. Castor y Pollux son esos 2 jinetes de caballo blanco, esos gemelos, hermanos, iban a caballo, estos 2 jinetes, y se presentaban a la batalla, y cuando los militares incluso, o los generales, hacían que nombraban a Castor y a Pollux, ellos aparecían en la batalla haciendo victoriosos a los romanos. Claro, el templo de Castor y Pollux
es un templo muy especial para los romanos. Es un templo a dos héroes divinizados, que es Castor y Pólux, muy arcaicos. Incluso podríamos estar hablando de los inicios de Roma, incluso sus orígenes y también con ciertos contactos con el mundo greco-etrusco, pero el templo de Castor y Pólux es tan grande, por desgracia la escalinata no se conserva, se ha reutilizado la escalinata para edificios de alrededor o de otros lados, muchos de los mármoles están reutilizados en el Vaticano o en iglesias de alrededor o de por ahí, y el templo de Castor y Pólux, según los textos, porque arqueológicamente no se ha detectado bien del todo, fue la entrada del palacio de Calígula, de Tiberio Calígula, en tiempos del emperador Calígula. Y desde ahí era la entrada al palacio, con Castor y Pólux como porteros del palacio. Fijaos, si el templo era grande, lo tenéis que, si veis la imagen, es una mole enorme y son columnas gigantes también. Pero sirvieron como puerta de entrada al palacio de Calígula, que está justo detrás. Justo detrás de esto tenemos toda la zona palatina, donde hace muy poco abrieron precisamente el palacio de Tiberio. Y desde ahí pues se puede ver partes de edificios de la época de Calígula y bueno, pues el acceso a otras salas, y es maravilloso entrar en el palacio de Tiberio. Os lo recomiendo encarecidamente. Pues justamente al lado hay una cosa que suele pasar también muy desapercibida. Frente a la mole de Castor y Pólux, ese templo tan importante, pasa un lugar muy desapercibido que es el Lacus Juturna. Juturna era que estaba quizás vinculada a Castor y Pólux, lo que es la zona también del culto de aguas. Hay un altar ahí donde aparecen Castor y Pólux. También tiene reflejos culturales sobre la naturaleza. También y la fuente de Juturna, donde vemos como una especie de cascadita, un templo que sale de donde sale un agua en forma y va formando como una especie de pequeña cascada con unos altares y demás. Es un lugar de peregrinaje, también de colocación de monedas, porque recordemos que las monedas que se tiraban al agua, y hoy también incluso la Fontana de Trevi, si van a Roma o cualquier otro lugar donde haya agua, los pozos y demás, se tiran monedas para que, hoy por superstición, mucha gente no lo sabe, la Fontana de Trevi dice que es para que vuelvas otra vez a Roma, ¿no? Pero lo que estás impidiendo el deseo, lo que estás realmente rememorando es esa esencia romana de tirar una moneda pidiendo un deseo que llegue la fortuna. ¿Por qué? ¿Quién está en las aguas? Están las ninfas que comunican con el inframundo o con otras divinidades y son comunicantes de tu fortuna, de tu deseo, según la cantidad de monedas o la riqueza de tu moneda. Entonces, en ese sentido, cuando tiréis una moneda, no tiréis una de 10 céntimos, sino tirar un billete de 500 o una cosa así, para que se cumpla mejor tu deseo, ¿no? Pero vamos, la zona de Juturna es un lugar que pasa hoy desapercibido porque es un lugar que está enclaustrado entre lo que es el templo de Castor y Pólux y el Atrium Vestae. El Atrium Vestae es el lugar, ya así para tener lo que es casi la parte religiosa, el Atrium Vestae es el lugar donde vivían las vestales, junto, enfrente, al templo de Vesta, el templo de Vesta circular. En Roma solo hay un templo de Vesta. Algunas guías de libro y de personas, cuando estuvimos en Roma lo pudimos escuchar y ver y leer en alguna de las guías,
sobre todo si la guía es antigua, ver en el Foro Boario otro templo circular que es realmente el templo de Hércules. El templo de Hércules, que es redondo también, junto con el de Portumnos, que es rectangular, que está también enfrente del Foro Boario. También enfrente de ahí, bueno, nos encontramos con un mitreo, etc. Bueno, pero nos vamos fuera del foro. Pero este templo de las Vestales, que es el circular, es donde se encontraba el fuego sagrado, el fuego que nunca se debía de apagar, excepto en momentos concretos, que era de purificación y de limpieza de la zona de donde se prendía el fuego, y donde se limpiaba el templo también y se abrían las puertas del templo para que la gente pudiera ver el interior, pero desde fuera, no que hubiera visitas guiadas al interior del templo, pero desde fuera, porque es un lugar sacro y los lugares sacros solo lo pueden pisar gente sacra, es decir, sacerdotes o sacerdotisas. Y en este caso hay una mujer, ¿no? Ahí en el templo de Vesta que cuida este fuego sagrado, que no se apague, y las otras 5 vestales, que no hay más, son 6 vestales en total, están en el Atrium Vestae y que seguramente se iban turnando con la que le tocaba cuidar el fuego. ¿Podían vivir otras vestales en el Atrium Vestae, aparte de estas 6? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque recordemos que después de esos 30 años aproximadamente de servicio religioso, algunas de estas vestales se quedaban en este, por así decirlo, convento, porque si lo vemos hoy, tiene sus amplitudes y sus ampliaciones de esta casa, cada vez se va ampliando más, con un patio, con una piscina en el interior, en el medio, los monumentos honoríficos a las buenas vestales, etcétera, etcétera. Y algunos de los cocineros, que también son de las vestales, que se llaman fictores, que son los cocineros que hacen la mola salsa. Las vestales no hacen la mola salsa. Ya lo digo aquí y lo digo en mi tesis doctoral. Las vestales no hacen la mola salsa. ¿Por qué? Y ahora vuelvo al edificio. La mola salsa, los sacerdotes, sacerdotisas, tienen una cosa que se llama sacrosantitas, que no puede ser tocado por nadie, pero tampoco puede tocar nada que sea muerto. Y el trigo, una vez cortado, estás matando a la planta. Por consiguiente, la vestal no puede tocar nada que esté muerto. Y el trigo, en este sentido, es un elemento muerto. Por tanto, no lo puede tocar. ¿Quién lo puede tocar entonces? Alguien que no es sacro, es decir, un cocinero, un fictor. Un cocinero de las cosas sacras, que son los fictores. Entonces, ellos hacen la mola salsa, lo pasan por el fuego, lo purifican de esta manera y ahora sí, las vestales pueden cogerlo porque ha pasado por el fuego, se ha cocinado y se encargan de mandar o ellas mismas de repartirlo a ciertos templos para hacer el culto a las divinidades correspondientes, ¿no? Y entonces hacen esta mola salsa. Y nos encontramos algunos de estos altares honoríficos dentro del Atrium Vestae, bien colocados en la época, bien colocados de forma posterior, porque se han encontrado allí, y es muy interesante. Así que cuando vayáis al Atrium Vestae y veis una de las aras, uno de los, bueno, sí, no aras, pero sí pedestales, con una estatua encima o otras veces no, donde pone fictor, ahí está haciendo referencia al cocinero o al alumno del cocinero también, que también aparece reflejado en algunos sitios. Entonces, lo que decíamos antes, en el Atrium Vestae también podían vivir otras vestales que después de ese servicio religioso de 30 años aproximadamente, algunas de ellas decidían seguir siendo vestales no activas, sino de forma pasiva y vivir en este convento como si hoy fueran unas monjas, ¿no? Para hacer una comparación visual y en este Atrium Vestae vivirían más. ¿Están en el servicio? No, simplemente que rinden culto a Vesta, pero no de una forma activa, sino de forma pasiva, ¿vale? Pero vestales en activos de forma oficial siempre son
6, ¿vale? Una se queda con el fuego y las otras 5 hacen esto. ¿Quién va a las ceremonias públicas con las vestales? Viene en el foro, viene en otra parte de Roma, 5 vestales. ¿Quién va a los juegos? 5 vestales, como máximo. Una vestal se queda cuidando el templo. No vale una de las pasivas, ¿vale? Entonces, en este sentido, además tienen su sitio preferente en el anfiteatro Flavio o Coliseo, como habéis comentado bueno, si no, con Fernando Lillo, tienen unos asientos reservados para ellas. Entonces, el templo de Vesta ocupa un lugar importante dentro de lo que es el foro romano y al lado de este atrium vestae enfrente, ya por último, aunque no es religioso, pero sí me parece importante recalcarlo, había una serie de tabernae, taberna quiere decir tienda también, donde había una mujer que era una aurivestrix. Esta aurivestrix era la encargada de coser con hilo de oro. Y estaba en la vía sacra. Y conocemos la urna de esta aurivestrix, que también la pudimos ver el año pasado ayer en los museos, y está allí. Y es magnífico. Es una cosa muy simple, pero es muy importante encontrarnos con una aurivestrix de la vía sacra. Entonces, ahí tenemos a una mujer cosiendo hilos de oro que quizás sea para los pontífices, sea para los flámines, sea para el emperador, pero es una mujer con una importancia por tener un negocio nada más y nada menos que la vía sacra. ¿Vale? De esta manera hemos dado una vuelta, ahora en este podcast, digamos, vídeo muy rápida, pero os invito a que si de alguna forma presencial queréis visitar el Foro Romano con nosotros, estaremos encantados de hacer una visita in situ, no solo religiosa, sino con otras temáticas, políticas, femeninas, también muy interesantes. Una gran desconocida, ¿no? Lo que es el mundo femenino de Roma, pero sobre todo del Foro, sobre todo de la rostra, de la importancia de estos edificios con participación femenina, pero la participación religiosa, que era lo que nos reunía hoy, es precisamente fundamental para entender muchos de los edificios y la funcionalidad de los mismos. Así que, bueno, terminando así, volveríamos otra vez hacia el Arco de Tito y sin olvidarnos, ya esto sí por último, de escaparnos de algún modo a la zona palatina, también que se puede visitar por esta zona del Atrium Vestae, a la izquierda del Atrium Vestae tenemos el camino hacia arriba, ¿no? a la zona palatina, sin olvidarnos, evidentemente, del Heliogábalo, del emperador Heliogábalo y el templo Heliogabal, que es un templo donde está absolutamente arrasado, solo queda la planta, la base de este templo, donde se guardaban. Heliogábalo era un emperador para mí magnífico por su excentricidad y demás, un chaval de 18 años prácticamente, donde reunió ahí el fuego sagrado de Vesta, que hemos hablado, la cruz cristiana, la menorá judía, elementos paganos también del culto augustal, de cultos tradicionales como los lupercales, bueno, en fin, reunió todo allí como si fuera un panteón, pero no le salió bien la jugada. Pero tenemos que imaginarnos cómo, en este sentido, tuvieron que desplazarse las vestales, ahora que hemos terminado con eso, desplazarse algunas vestales para hacer el fuego, el culto a Vesta en el Heliogábalo, así como los sacrificios y cómo de repente nos cruzamos el culto cristiano con un culto judío, con un culto pagano de un sacrificio de un toro, de un pollo, de un lo que sea, en el mismo edificio.
evidentemente no serían todos a la vez, pero imaginémonos ese conglomerado. Y de esta manera ya salimos hacia la vía sacra otra vez, bajamos otra vez y dejamos detrás el arco de Tito y nos dirigimos al Coliseo para disfrutar de un juegos gladiatorios. Y bueno, esto sería muy rápido, digamos, la visita religiosa por el Foro Romano. Así que espero que os haya gustado, que os haya sobre todo picado la curiosidad de querer saber más, porque lo he hecho muy subgéneris, creedme que sí, y ya digo, y reitero, invito también a Óscar también que venga a que hagamos una visita física, en directo, nada de virtualidad, allí en el Foro Romano. Y os hacemos de guía. A mí ya me tiene, a que tienes que convencer al público. Yo contigo voy al fin del mundo. Gestionamos a partir de Óscar y de su podcast y comentarios, organizamos un viaje y bueno, nosotros encantadísimos de hacer esta visita guiada. No solo por el foro, extendemos más a otros lugares también que se nos queda ahora mismo en el tintero, pero vamos, hay otros lugares de especial interés también, tanto religioso como público, político, social, importante. Así que espero que os haya gustado. Desde luego, por lo menos a mí me ha encantado y estoy seguro de que también es la opinión de nuestros oyentes en podcast y telespectadores, ¿no? En YouTube. Y nada, pues llegados a este punto, pues yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Marco, por haber venido una vez más a este podcast de historia a contarnos un poco cómo era la utilidad de estos edificios religiosos más importantes del Foro Romano y a construir esta guía, ¿no? Esta guía turística que cualquier persona que vaya al foro se la puede poner para disfrutar, tanto como hemos disfrutado nosotros de ti. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por todo. Nada, un placer, espero que les haya servido como audioguía o una parte, ya digo que espero que les pique la curiosidad y quieran saber más, que es lo importante de todo esto, y no se queden con lo explicado. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias, Óscar, por invitarme a tu canal de Historiae y nuevamente estoy a disposición para futuros.